Buenas tardes, mi nombre es Enison Magalón Fajardo. En esta oportunidad voy a hacer la presentación de la materia de diseño de bases de datos en la primera tarea, primera fase. Hacer la pequeña presentación. Estoy inscrito en el CEA José Acevedo Gómez, curso el programa de Ingeniería de Sistemas, vivo en el municipio de Soacha, Cundinamarca. En cuanto a si estoy trabajando con las TIC, pues trabajo en el área de sistemas de una empresa de impresoras multifuncionales grandes, brindando soporte técnico y haciendo acompañamiento remoto para aplicaciones. En cuanto a la evolución histórica de las bases de datos, empezamos que en el año 1984 inician las tarjetas perforadas. Estas consisten en cuando hay información donde había presencia o ausencia de agujeros en las tarjetas. Con esto pues iniciamos en 1950, pues en la presentación un pequeño error. En 1950 empiezan lo que es las cintas magnéticas. Estos son un tipo de medio de soporte de almacenamiento de datos. Se grababa pues pistas sobre una banda plástica y estas fueron creadas por el diseñador inglés Oberlin Smith. Ya en 1960 empiezan el tema de los primeros ordenadores. Estos pasaban las cintas magnéticas, las tarjetas perforadas, y las convertían en cintas magnéticas. Ya en los años 60 el uso ya de los computadores ya era un poco más asequible. Ya pues aquí hubo una alianza con los señores de la IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un programa de manejo de bases de datos. En 1961 el señor Charles Babbage diseñó la Integrated Data Store. Esto digamos que manejaba datos en la red. Ya en 1970 el modelo relacional, el señor Edgar Frank Cole publicó un documento donde digamos que se organizaba de forma lógica los datos y ya dejaba un tanto la parte física. En 1976 el señor Peter Chen crea el modelo entidad-relación, donde ya no era tanto la estructura de la tabla lógica, sino se manejaba como tal los datos en red. En 1980 vemos que empieza como tal el lenguaje SQL, que es un lenguaje de consulta estructurada. Las bases de datos relacionales con un subsistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas en red. Ya pues en 1990 aparece gracias a Microsoft el Access y el Excel. Ya pues empieza a haber bases de datos orientadas a objetos. En 1993 la World Wide Web, más conocida como pues, el www, ya abre como tal el dominio para que sea más accesible la consulta en diferentes datos, como si lo usamos en la actualidad. Ya el campo se abre un poco más para poder consultar información ya de forma más rápida. En el 2008 aparece MySQL, que esto hace que los datos se alineen en red, donde pueden hacerse consultas. Ya pues en 2024 en la actualidad estamos ya con Oracle, DB, SQL Server, pues digamos que son algunas de las bases de datos que se utilizan hoy en día. Y pues digamos que estas en la actualidad forman la columna vertebral de lo que es las bases de datos y el almacenamiento. Los conceptos seleccionados son datos, bases de datos, DBMS, SGBD y SQL. Los datos digamos que son una información que se recopila, almacena en una base de datos para una posterior uso y un análisis. Bases de datos digamos que son un conjunto de información organizada de forma estructurada. En ella se puede gestionar desde pequeñas a grandes cantidades. Pueden hacer consultas, inserción, consultar de forma muy rápida.
DMS o SGBD, en inglés Database Manager System, o en español Sistema Gestor de Base Estructurado de Bases de Datos. Es un software que permite administrar una base de datos. Eso significa que mediante el programa se puede utilizar, configurar y extraer información almacenada. Pues ya esto nos facilita mucho más en cuanto a mejorar tiempos. Ya aparece lo que es el SQL. Entonces, uno de los conceptos seleccionados es SQL, Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Es un tipo de lenguaje de programación utilizado para administrar y manipular bases de datos relacionales. Con SQL se pueden crear, modificar, consultar y almacenar en una base de datos, como digamos que anteriormente. En cuanto a las tendencias, tenemos una integración basada en la nube. Ya las empresas, digamos que se están mudando a esta herramienta porque es una forma rápida y que siempre la información va a estar ahí, no tenemos que transportarla, digamos que nuestros equipos. Ya pues todas están mudando aquí, le están dando prioridad a la integración de base de datos en la nube. La segunda, pues automatización de la IA, pues ya como tal la inteligencia artificial está haciendo parte de nuestras vidas. Y ya el proceso de procesamiento de datos va a ser de forma, creo yo que pues no la he utilizado, pero creo que va a ser mucho más rápida la información. Ya esto pues, que se usa pues, mediante algoritmos y de aprendizaje automático para crear representaciones visuales ya de estos datos. Tenemos como ejemplo de utilización de base de datos, pues aquí tenemos una tabla en Excel, pues ya con sus diferentes campos, la tabla con los campos de los registros y pues cada ya las bases de datos digamos acá esto es un centro deportivo y aquí tenemos un ejemplo de bases de datos relacionales. El modelo de base relacional es uno pues, de los más comunes. Este modelo es el que emplean las bases de datos, digamos donde tenemos un dominio, una llave. Aquí pues tenemos digamos que se hace en cuanto a nuestra llave primaria, tenemos nuestros atributos y aquí pues la relación entre ellos. Aquí se relaciona, consultamos y digamos que se vincula un dato con otro. Pues en cuanto a conclusiones, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos es controlada por un sistema de gestión de bases de datos. En conjunto los datos, pues junto con las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistemas de bases de datos. En la actualidad pues tenemos diferentes sistemas de bases de datos. Uno de los que yo he usado es el Access, que se maneja digamos una relación entre sus datos. Las bases de datos han evolucionado significativamente desde su origen de la década de los 60 y actualmente es una herramienta fundamental en la gestión de la información de todo tipo de organizaciones. Su evolución continúa en la actualidad con el desarrollo de nuevas tecnologías y la gestión de grandes cantidades de datos, ya como vemos que la inteligencia artificial está siendo parte como tal de estas herramientas, ya cada vez se ve más fácil y digo que de pronto visualmente también nos facilite la integración con este tipo de bases de datos. Muchas gracias, hasta luego.